Bien, estamos comenzando nuestro estudio inductivo de esta semana y damos gracias al Señor porque la estamos realizando desde acá, desde el templo de nuestro ministerio y también lo estamos haciendo de manera híbrida. Y vamos a ir al estudio, ¿ya? Inmediatamente. Hoy día cerramos con el capítulo 6 de Juan y hemos tratado los temas de el efecto multiplicador, donde Jesús está mostrando su poder en la multiplicación de los panes y los peces. Nos damos cuenta que el Señor no rechaza ni cuestiona a nadie. ¿Ya? Este es un punto súper importante en relación con la recepción del Señor. Aquí algunos, desde el punto de vista teológico, sacan argumentos para la predestinación y otros para el libre albedrío. En realidad, no es un tema que sea significativo para nuestra salvación. Entender los conceptos teológicos que la gente misma ha inventado. Aquí hay una cosa muy cierta. El Señor dice, el que a mí viene, no le echo fuera. Entonces ahí algunos empiezan a decir, bueno, ¿quién viene al Señor? Vienen los que el Señor tiene predeterminado. ¿Y qué me importa a mí? O sea, si el Señor me predeterminó o no, es un tema que a mí no me importa, realmente que no me afecta profundamente. Y si otro no está predeterminado, es un tema de Dios, no es un tema mío. Entonces, nosotros no nos complicamos con esos temas teológicos que por siglos no han tenido solución. Lo que tenemos claro acá es que, predestinado o no, está muy claro que el Señor no echa afuera a nadie que se le acerque. Por lo tanto, si usted tiene anhelo de buscar del Señor, podríamos decir que está predestinado para eso. Son términos teológicos que no vale la pena ni siquiera discutirlos a esta altura de la vida y a portas de que el Señor ya haga su manifestación segunda. Así es que en estos estudios inductivos no nos complicamos con esos tipos de búsqueda humana, terrenal, de significado a las cosas, pero sí nos agrada mucho que el profundo amor de Cristo se demuestra en que Él no rechaza a nadie. Él no rechaza a nadie, y tengamos muy claro eso, porque a veces como iglesia rechazamos a personas, y la iglesia, o sea, el Señor Jesucristo no rechaza a nadie. Y ahora nos vamos a basar en Juan 6, capítulos 68 y 69, que dice palabras de vida eterna. Ese es el tema de hoy. ¿Ya? Estamos hablando de Jesús como absoluto, y Él una vez más da su discurso. Acuérdense, el capítulo 5, Jesús tiene una discusión seria con los fariseos y con los líderes religiosos de su tiempo. Ahora en este capítulo, si bien no está discutiendo con ellos, está enseñándole más a gente que lo está siguiendo, pero también es bastante ácido, y lo vamos a ver ahora. Es bastante ácido en su presentación, porque los trata no tan bien a la gente. Acordémonos que en el momento en que estamos, Jesús hizo el milagro de los panes y los peces, después caminó sobre el agua, y ahora está al otro lado en Capernaum. La gente lo empezó a buscar y se dio cuenta que se había ido los discípulos en un barco y Jesús se había quedado orando en un monte. Y después se dieron cuenta al otro día que Jesús también estaba con los discípulos. Entonces se acercaron y le dijeron, bueno, usted, ¿y cómo llegaste acá, Señor? O sea, hiciste otro milagro. Ya estaban como fascinados para ver milagros de parte del Señor. Entonces, en ese contexto, Jesús está hablando ahora a gente que está queriendo creer en Él, pero queriendo creer, como lo hemos visto en los estudios, a su manera. No las revelaciones que Dios le está mostrando, sino que están creyendo a su manera. O sea, lo querían unos poner como líder político. Y no era eso lo que Jesús venía a hacer. Entonces,
Ahora el Señor dice, el que habla de las palabras de vida eterna, vamos a ver qué significado esto tiene para nosotros. Palabra de vida eterna. Vamos al capítulo 60, o sea, el capítulo 6, versículo 60, este capítulo largo dice, al oírla muchos de sus discípulos dijeron, dura está esta palabra, ¿quién la puede oír? ¿Cuál es la palabra dura? Esa es la que vamos a descifrar hoy día, vamos a repetirla para descubrir por qué encontraron que era palabra dura la que está hablando Jesús. Si estamos viendo a un Jesús que les proveyó de alimento, que les proveyó de pan y peces, que ha hecho milagros, ha hecho sanidades, le ha dado buena enseñanza y ahora le dice que la palabra es dura. ¿Por qué ese cambio de apreciación? El 61 dice, sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban, o sea, ni siquiera está hablando de personas que no estaban creyendo en él, sino que está hablando de personas que le creían, que le seguían. Le dice el Señor a los discípulos, ¿esto les ofende? Pues ¿qué pasaría, cierto? ¿Qué ocurriría si ustedes vieran al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero? O sea, sería realmente ofensivo para ustedes. El Espíritu, dice Jesús, es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Aquí el Señor está marcando la diferencia de su discurso con lo que están escuchando la gente. O sea, Jesús está hablando de cosas espirituales y la gente está viendo solo cosas terrenales, ¿ya? Y ese es el problema. Aquí, otra vez Jesús sigue hablando un idioma y la gente está escuchando otro idioma. Para nada aprovecha, dice la carne. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Es decir, no son cosas terrenales, no se terminan con lo que hay acá. Pero hay algunos de ustedes que no creen. Es decir, la gente le dice, Señor, muéstranos más señales. Y el Señor le dice, pero si ustedes no creen, haz milagros. Ustedes no creen las señales. Nosotros hemos hecho la diferencia entre milagros y señales, ¿ya? Un milagro es un milagro, el milagro mismo, pero la señal, el milagro, cuando lo hace Jesús, siempre es una señal de otra cosa. Sanar a una persona no es un fin en sí mismo para Jesús. Sanar a una persona es una señal para otra cosa. Y en este caso, cuando Él alimentó a la gente con los 5 panes y 2 peces, los alimentó no para satisfacer solamente el hambre de la gente, sino para darles una señal de quién es el que estaba con ellos. Y la gente aún así no podía entender esa señal, porque después le dijeron, Señor, danos más pan. Y ahí Jesús le dice, bueno, ustedes vienen solamente, este famoso dicho, que se usa muy recurrentemente, no solamente en la iglesia, este viene por los panes y los peces. Y no es bien aplicado esa expresión siempre, porque la gente sí en ese momento estaba yendo por los panes y los peces, porque querían que Jesús los siguiera alimentando, como Moisés los había alimentado a sus padres por 40 años. Entonces ellos tenían asegurado su futuro con Jesús, según ellos. Entonces Jesús le dice, ustedes no creen, ustedes están creyendo de otra manera. ¿Ya? Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Mire lo que está diciendo acá Juan. Juan está adelantando que Jesús siempre supo que Judas le iba a entregar. Esto es sumamente importante porque Jesús nunca hizo diferencia con Judas, aún sabiendo que ese lo iba a entregar. Entonces algunos se preguntan, bueno, si Jesús sabía que lo iba a entregar, ¿por qué lo eligió entre sus 12? Podría haber dicho, no, yo no voy a... ¿Para qué me voy a hacer mala sangre con este? Pero Jesús lo eligió entre sus 12, sabiendo que lo iba a entregar. Entonces eso llama mucho la atención de los propósitos de Dios. Por eso que nosotros también cuando entendemos el concepto en lo espiritual de lo que es una iglesia, entendemos que una iglesia tiene de todo. Está Jesús, que es la cabeza de la iglesia, y de ahí estamos todos nosotros, y entre nosotros hay de todo. Hay Pedros, hay Juanes, hay Judas, hay Santiagos, hay de todos.
pero a todos el Señor los recibe y a todos los bendice. Él no le quita la bendición a nadie, ¿ya? Y dijo Jesús, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Aquí este versículo es el que algunos, que decía yo, se toman para, entre otros más, para decir esta teología de la predestinación. O sea, el Señor predetermina quiénes se salvan y quiénes se van al infierno. Eso no es así. Eso no es así, por si acaso, no se vayan a confundir. No es que Dios antojadizamente dice, ya, tú me caíste bien, te salvaste, tú me caíste mal, te vaya al infierno. No, Dios no procede de esa manera. Muy lejos de eso. El 66 dice, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás. Entonces entendamos que cuando habla de discípulos, no está solamente hablando de los 12, sino que hay mucha gente más que le estaba siguiendo. Acuérdense que después mandó a predicar a 70. ¿Ya? Y también cuando eligieron al reemplazante de Judas, era uno de los discípulos que habían estado siempre con él. Entonces, y ya no andaban con él. Es decir, los discípulos abandonaron a su maestro, porque le pareció dura la palabra. Dijo entonces Jesús a los 12, esta pregunta es interesante. ¿Ustedes quieren irse también? ¿Ustedes quieren irse también? Aquí lo que nosotros vemos, si ustedes ven revisan las imágenes que yo no las puse hoy día, si revisan las imágenes de Jesús, ven como que la gente se empieza a ir, de todos esos que fueron alimentados, muchos se van. Y quedan los discípulos como entre medio, los que se fueron, Jesús para este lado, los discípulos, los 12, quedan ahí y Jesús les dice, ¿ustedes también quieren irse? Yo aquí me hago la imagen de un Jesús no rabioso, ni mucho menos, pero sí potente, firme, con un liderazgo sólido. Y en el fondo le digo a ustedes, váyanse si quieren, váyanse. Entonces, porque hay un principio que tiene Jesús claro, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. ¿Ya? Si uno le dice a un hijo, sobre todo cuando están chiquititos, ándate, me voy a ir de esta casa, ándate, ahí están tus cosas, ya te fuiste. Uno sabe que el hijo no se va a ir, que cual chavo del 8 agarrará su palito, ya, su ropita, y llegará hasta la esquina y se va a devolver a su barrilito. Entonces Jesús sabía que quienes eran verdaderamente hijos no lo van a abandonar. Y esto también nosotros tenemos que tener claro como principio teológico para el tiempo de hoy, porque mucha gente pregunta, ¿qué pasa con alguien que estuvo en la iglesia y ya no está? Que estuve una persona en la iglesia no necesariamente indica que sea que haya nacido de nuevo. Y una persona que ha nacido de nuevo nunca se va del Señor. Nunca. Pasa a lo mejor momentos, como todos pasamos, de desánimo, de cansancio, de decepción, diferentes cosas, pero nunca se aparta del Señor. Entonces, esto es muy importante. Jesús le dice a los discípulos, ¿ustedes quieren irse? Y aquí viene la palabra que le da el sentido a nuestro estudio de hoy. Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Es decir, de todo el discurso que el Señor le dio a todos los discípulos a los discípulos que estaban detrás de los milagros, Pedro captó el mensaje. ¿Ya? Jesús le respondió, ¿no os he escogido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es diablo? Es interesante cómo los pastores, los sacerdotes del siglo XI para adelante, quizás antes, hemos sido moldeados para ser políticamente correctos cuando hablamos desde el púlpito.
y tratar de decir cosas que no ofendan a la gente. ¿Ya? No se te ocurra decir una palabra fea, porque más que el hermano se enoje y se vaya. Y nos enseñan a ser políticamente correctos. A mí me enseñaron a ser políticamente correcto. Obviamente esa asignatura no la aprendí. ¿Ya? Pero Jesús, yo no lo veo políticamente correcto. Porque, imagínense, está un grupo que se fue. Es como para desanimar a cualquiera. Están los discípulos que están ahí, que se van y se quedan, y Jesús los echa. ¿Se quieren ir también? ¿Es que ustedes quieren ir? Váyanse. Y Pedro, como el perrito faldero, va y le dice, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Y según Juan, Jesús no le responde nada ni lo aplaude de nada por este descubrimiento, sino que le dice, si yo los escogí a ustedes, pues. Y aún así entre ustedes hay un diablo. Entonces, no sé cómo ustedes pueden interpretar esto, pero el hecho es que Jesús no fue suave ni con los miles, no fue suave con estos discípulos, y además a uno le dijo diablo. Yo recuerdo una escena cuando yo era muy joven, parece que aquí le he contado, que estaba predicando en una iglesia chiquitita, en una ciudad X, y mi predicación, era la primera vez que yo predicaba en ese lugar, y era relacionado con la palabra del Señor. No era el tema del fondo, pero en el pasaje, en el apoyo, estaba el versículo cuando Jesús le dice a los fariseos, sepulcros blanqueados. Y yo dije eso. Y el Señor le dice a los fariseos, sepulcros blanqueados. Y era un lugar como de unas 8 o 10 personas. Era una misión. Y se para el hermano que estaba encargado de la misión y me dijo que era incorrecto hablar esas cosas en ese lugar. Y fue bastante incómodo porque yo era bien joven y estaba con harta pasión tratando de predicar lo mejor que podía, y tampoco había ido al seminario todavía. Entonces fue incómoda la situación y no le encontré nunca razón a este hermano, obviamente. Pero ¿por qué Jesús tendría que suavizar el mensaje? ¿Por qué tendría que decirle a nosotros? Hay un punto en nuestras vidas que es igual que ese punto en el espejo del retrovisor o del vehículo. Dicen que hay un punto, ¿cómo le llaman? Punto muerto. Ciego, punto ciego. Que uno puede mirar que no viene nada y avanza y viene algo. Es un punto ciego porque o le tapa cierta parte del vehículo y uno no lo ve, no logra ver, aunque miró y observó con cuidado, no logra ver eso. Yo creo que muchos de nosotros tenemos ese punto ciego en nosotros mismos. Hay cosas de nosotros que no vemos y que otros sí lo ven. No sé si me explico. Es como el mal aliento. Ahora no se nota tanto porque tenemos mascarilla, pero el mal aliento, la persona que lo tiene pocas veces se da cuenta. Los demás sí se dan cuenta. ¿Ya? Entonces, Jesús lo que está haciendo acá es confrontando a la gente con ese punto ciego. Le está diciendo a los discípulos lo pésimos discípulos que son todavía. Y nadie quiere que le digan eso. Nadie quiere, oye, tenés mal aliento. Nadie quiere que se lo digan. Entonces, no nos gusta que no descubrimos en nosotros esas cosas, lo vemos en los demás. Y aún cuando nosotros hacemos algún tipo de juicio, el acto de los demás, a los demás los juzgamos por lo que hicieron. Y cuando juzgamos lo nuestro error lo juzgamos por la motivación. Entonces, bueno, pero mira lo que hiciste, el otro. Si lo hice yo, pues es que yo no quise hacerlo.
pero no juzgamos al otro, a lo mejor tuvo otra motivación. No sé si me debe explicar, si puedo hacer la relación con esto, porque acá lo que el Señor está haciendo es iluminándole la vida a esta gente, pero iluminándose no con palabras suaves, con palabras fuertes. Y mucho de eso significó que la gente lo abandonó. Si Jesús se preocupara por los números, se habría preocupado bastante. Pero él sabía que quienes le iban a seguir iban a ser tan fieles que se iban a multiplicar más que esos 15.000 que habían comido. Por lo tanto, el Señor no se escapa nada a su control en el fondo. ¿No os he escogido a vosotros los dos y uno de ustedes es diablo? Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. Me fascina cómo Juan va explicando, nos hace entender tan fácil el texto. Sigamos. Vamos a las observaciones. ¿Por qué los discípulos dicen dura palabra es esta? ¿Quién la puede oír? El versículo 26, el capítulo 6, se respondió Jesús y le dijo, de cierto os digo, o en verdad os digo, que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis pan y os saciasteis. Esto se lo dijo a los discípulos que le dijeron, Señor, ¿dónde andabas? Te estábamos buscando. Ustedes no me están buscando por las señales, por lo que yo les quiero enseñar. Ustedes me están buscando porque yo les di pan y peces. Ese es su propósito. Entonces, es directo. No le da vuelta a las cosas. Entonces, ustedes le están diciendo, están solo interesados en los beneficios, no entienden lo que quiero enseñarles. ¿Saben? Esto también se ve hoy día en la iglesia. La gente confunde la iglesia con un organismo social. Y es que la gente de afuera lo confunda, no es problema. El problema es que muchos líderes, pastores y congregacionalistas confunden la iglesia con una organización social. La iglesia no es una organización social. La iglesia es una organización celestial y sus propósitos son celestes, son del reino. Ahora, ¿la iglesia tiene que hacer acción social? Claro que tiene que hacer acción social. Pero la acción social son para la iglesia lo que para Jesús eran los milagros, las señales. La iglesia tiene que dar señales de que está viva para mostrarle el reino del Señor a la gente. Recuerdo de alguien que en alguna oportunidad en una de nuestras ciudades se acercó a uno de nuestros líderes, los que saben van a entender, y quería ser parte del trabajo de la iglesia, y él tenía una vocación de servicio, una persona que estaba estudiando en un seminario, y se le recibió, y esta persona se influyó mucho en esa célula donde entró, y después andaban todos los chicos, si se acuerdan, haciendo algo positivo, algo muy bueno, que era darle alimento a la gente de calle, darle pancito, sanguchito, cafecito, que es algo muy positivo. El problema es que cuando el medio se convierte en el fin, ¿cuál era el fin de eso? Darle alimento. ¿Y qué pasa si una persona va con el mismo pancito que le dieron y va a cruzar la calle y lo atropellan y se muere? ¿Para dónde se va esa persona? Se va al infierno. Entonces, ¿está bien dar pan? Claro que está bien. Pero ¿cuál debe ser el propósito principal? Que la persona conozca a Cristo. ¿Ah? Y esto es lo que le está diciendo el Señor a los discípulos. Ustedes vienen por los panes, pero no están entendiendo que yo les estoy hablando cosas eternas. Ahora, que la gente no lo entienda es aceptable, pero que haya líderes que trabajan en función de una acción social más que por el reino, no es aceptable, es criticable. Hay que entender eso, porque hay muchas congregaciones de todas las denominaciones que se han enfocado mucho en la parte social y se han olvidado del reino, del mensaje profundo. Una segunda palabra dura: trabaje no por la comida que perece, sino por la comida que
a vida eterna permanece. ¿Qué les está diciendo el Señor con esto? Ustedes solo piensan en necesidades y soluciones terrenales. En lugar de eso, deberían luchar por lo eterno. Cosas terrenales. No está malo pedir cosas terrenales. Pero lo eterno es la salvación de las almas. Si un joven va a sacar licencia de conducir, le pide oración a su papá o al pastor o a su líder, le dice, ore porque voy a sacar licencia de conducir. Obvio que vamos a orar y esperamos que le vaya bien con su licencia de conducir. Pero la licencia de conducir no lo lleva al cielo. Entonces el enfoque de Jesús en todo lo que está diciendo es, lo quiero llevar a cosas espirituales, asuntos espirituales. ¿Ya? Deberían preocuparse y de luchar por lo eterno, por tu eternidad. Cuando nosotros nos enfocamos en lo terrenal, nos aferramos a lo terrenal y le tenemos miedo al futuro. Cuando nosotros nos enfocamos en el Señor, nos aferramos a lo eterno y le perdemos el gustito a lo temporal. Es lo que yo, no sé si ustedes escucharon, pero yo leía de Steve Jobs, cuando él estaba en la cama para morir, y él escribió, y entre las cosas que escribió, él dijo que él podía comprar de todo, y tenía dinero para conseguir a la mejor persona para cualquier cosa en el mundo. ¿Ya? Pero no tenía a nadie, no podía pagarle a nadie para cargar a su propia enfermedad. Y que al final se daba cuenta de que la vida del tener, de poseer, no era tan importante, que tener un vehículo de cualquier marca te lleva igual de un lugar a otro, que la marca es lo de menos. El reloj es, tener un reloj suizo o un reloj chino, igual de a la hora, mientras dure la pila. Pero lo que está diciendo el Señor es que nosotros cuando perdemos el sentido de lo eterno, nos aferramos al sentido de lo terrenal. Y el Señor quiere llevarnos siempre a pensar en lo eterno, sin abstraernos de la vida real, sin dejar de comer el pan de cada día, sin dejar de ayudar al prójimo cada día, pero sin perder de vista lo eterno. El problema de muchos es que se pierde de vista lo eterno y nos volvemos a lo terrenal. Sigamos. Tercer punto de palabra dura. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que me ha enviado, creáis en el que Él ha enviado. O sea, el Señor, aquí la gente, la pregunta típica, ¿qué debo hacer para ser salvo? Hoy día la gente no pregunta eso, ¿qué debo hacer para ser salvo? Sino que ellos dicen, hay que hacer buenas obras para ganarse el favor de Dios. Hay que hacer buenas obras para ganarse el favor de Dios. Y hay gente muy buena, sincera, honesta, que nadie les ha aclarado que por muy buenas obras que haga, se va a ir al infierno igual si no aprende a creer. Y es esto lo que Jesús le está diciendo a la gente. No se trata de lo que ustedes hagan como acciones. O sea, ustedes pueden ser la persona más buena del mundo. Como dice Corintios, ¿cierto? Repartir todos mis bienes para dar de comer a los pobres. Hagan todo lo que quieran, pero eso no les va a dar salvación. Esto es lo que está Jesús diciéndole. Lo que les va a dar, o sea, salvación, es que aprendan a creer en el que Él ha enviado, o sea, en Jesús, en Él mismo. O sea, el efecto de hacer cosas buenas no es lo que el Señor quiere enseñar. El Señor no vino a caminar por esta tierra, Jesús, para decirle a la gente, sean buenos. No, Él vino para decirle, crean. Y ese es nuestro mensaje, crean en Jesús, crean en Jesús, crean en Jesús. Siempre debe ser ese mensaje. Crean en Jesús. ¿Qué está diciendo Jesús con esto? El problema de ustedes es que creen como si creyeran en cualquier cosa, pero no han puesto su fe en mí. No sé si eso explica un poco mejor lo que quiero decir. Hoy día la gente dice, lo importante es creer.
Entonces, cree en ti mismo. El poder está en ti. Mira hacia tu interior. Y algunos dicen, vamos a mandar vibras positivas. ¿Y de dónde van a llegar las vibras? O sea, la intención es buena, la idea es razonable, las ganas se respetan, pero Señor Jesús, según Jesús, no se trata de creer, se trata de en quién pongo mi fe. O sea, mientras yo no ponga mi fe en Jesús, puedo creer lo que quiera y eso no va a generar ningún cambio importante. Lo que genera un cambio importante es poner la fe en Jesús. El problema de ustedes es que creen como si creyeran en cualquier cosa, pero no han puesto esa fe en mí. Ahora yo les invito a que ustedes reflexionen con estas tres cosas que están ahí, con las explicaciones que yo traduje al lenguaje actual. ¿Y cómo se sentirían si alguien les dice eso? Oye, Leobaldo, tú estás interesado en los puros beneficios. No entiendes nada de lo que el Señor te quiere enseñar. Leobaldo, tú piensas en tus propias necesidades temporales, terrenales. Deberías pensar en lo eterno. Leobaldo, el problema tuyo es que crees en cualquier cosa y no has puesto tu fe en Jesús. No hago más estudios, me voy. Porque es muy fuerte. Si alguien te lo dice así, es muy fuerte. Y hay más, Jesús siguió hablando. Miren, le dijeron, Señor, danos siempre este pan. O sea, igual los 40 años de Moisés. Yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. O sea, les vuelvo a repetir, ustedes son incrédulos. Acaban de comer pan multiplicado de 5 panes y 2 peces. Y ahora ustedes siguen siendo incrédulos, no logran conectar con la revelación de quién es Jesús. No logran conectar. En 42, y decían, ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este del cielo he descendido? Jesús respondió y le dijo, no murmuréis. Seguía preguntándose ya. Cuando Jesús comenzó a hablarle un poco fuerte, la gente comenzó a decir, oye, las cosas no me gusta mucho, ya no me cayó bien. No me cayó bien esta persona. Porque ya no está hablando tan amable y ya dejó de dar pan también. Entonces, y empezaron a decir, pero si este lo conocemos, ¿de dónde salió? Si lo conocemos, si de aquí, si yo jugaba con él, acá tirábamos piedra al río. Y ahora viene que salió del cielo, un farsante este. Entonces, ahí acuérdense que Jesús de Nazaret dijo ese famoso dicho que todos conocemos, nadie es profeta en su propia tierra. Entonces, aquí la gente, no sé si nosotros lo conocemos. Teológicamente, el versículo 42 también nos sirve para afirmar por boca del mismo Jesús de dónde llegó Él. Él llegó del cielo. Acuérdense que estamos hablando de la preexistencia de Jesús, que Jesús existía antes de nacer. Él viene del cielo y nació de una mujer virgen. Aquí está el efecto, digamos, un apoyo también para esta creencia de que Jesús nació de una mujer virgen. Y Jesús respondió, no murmuren entre ustedes. O sea, ¿ustedes creen que yo no me doy cuenta que están hablando? Ustedes son murmuradores, son chismosos. ¿Cómo nos sentiríamos nosotros en una iglesia, en un grupo donde nos digan, oye, ustedes son incrédulos, son chismosos, son murmuradores? Ah, no, yo me voy de acá. Muy fuerte esta palabra. Yo trato de que lo podamos entender por qué la gente se estaba yendo, si era Jesús mismo. Porque Jesús no puso filtro. Sigamos. El versículo 53, Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Lo que yo mencioné hace un momento. Ustedes están muertos espiritualmente.
O sea, no sabes creer. Eres incrédulo. Pones tu fe en las cosas que no tienes que ponerla. Estás muerto espiritualmente. ¿A quién le gusta que le digan eso? Oye, tienes que recibir a Cristo, te va a ir al infierno. Son palabras muy fuertes, no acostumbramos a decirlas. Jesús lo está diciendo acá. Versículo 54. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, yo le resucitaré en el día postrero. Jesús está afirmando, hay resurrección, y que puedas resucitar solo depende de mí. Es decir, nada de lo que tú hagas, por bueno que sea, te va a permitir resucitar cuando sea el momento. Si quieres experimentar la resurrección, tienes que poner tu fe en mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que coma este pan vivirá eternamente. Jesús le responde esto cuando ellos le dicen, Moisés nos alimentó con el pan del cielo. No fue Moisés, fue mi Padre. ¿Ya? Y ese pan, los que comieron ese pan volvieron a tener hambre, todos los días les daba hambre. Pero el que come de este pan vivirá eternamente. ¿Ya? O sea, otra vez Jesús lo está llevando aquí, al pensamiento de lo eterno. El maná tiene fecha de vencimiento. Todo donde ustedes ponen su fe se termina. Solo el que confía en mí tendrá vida eterna. Es decir, queremos tener vida eterna, queremos tener certeza de salvación, nuestra fe tiene que estar puesta no en la iglesia, no en el pastor, no en nosotros mismos, no en nuestra forma de creer, no en el libro llamado Biblia, sino puestos en Jesús, en aquel de quien la Biblia nos habla, en Jesús. Ahí tiene que estar nuestra fe, porque si ustedes se fijan, vamos a ver en los próximos capítulos cómo ellos empiezan a hacer diálogos teológicos, tratando de descifrar por qué Jesús apareció. Y ninguno dio con que Jesús era el Mesías. Y hoy día hay mucha gente que se dedica a esto, a hacer diálogos teológicos, pero no aportan un ápice a la salvación de las personas. Y el Señor nos mandó a eso, a predicar. Y Jesús vino a predicar y por eso está ahí dejando su mensaje claro. Vamos a hacer una interpretación y aplicación a la vez. Respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo, que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis pan y os saciasteis. Ya hicimos la observación de eso. Los milagros no tienen un valor en sí mismo, a pesar de que un milagro es muy significativo. ¿Se entiende eso, no? Es decir, el Señor sana a una persona y lo puede hacer, y lo ha hecho, lo hemos visto más de una vez. Pero el significado de la sanidad para Jesús no es tan importante como la salvación de la persona. ¿No? Entonces, el milagro es significativo, pero Dios quiere llegar mucho más allá. Quiere que pongamos la mirada en lo eterno. ¿Ya? El versículo 27, trabajar no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. El enfoque que hay que aprender a tener es mirar hacia lo eterno, aunque al principio es difícil, es posible. Es decir, nosotros tenemos que aprender a vivir la vida sabiendo que somos eternos. Entonces, si sabemos que somos eternos, no nos vamos a preocupar excesivamente de las cosas temporales. Y que inevitablemente vamos caminando al camino de la eternidad. Entonces, se aprende. ¿Por qué hay que aprenderlo? Porque nosotros nacimos con una mentalidad limitada, de principio y fin. Y el Señor trata de insertar en nosotros la eternidad que puso en el corazón del hombre, trata de ponerlo en nuestra mente para que nosotros vivamos una vida plácida, feliz, que disfrutemos los momentos que vivimos acá, con las personas que estamos, en el momento que estamos, en la ciudad que estamos, con el gobierno que estemos. Que seamos felices. ¿Por qué? Porque todo esto es temporal.
Todo esto es temporal. Nuestra mente debe estar disfrutando de lo eterno. Nuestro espíritu debe disfrutar de lo eterno. No te preocupes por qué comer, qué vestir, dónde ir. Si teniendo pan y abrigo, dice, estén contentos con esto. Busca primero el reino de Dios y su justicia y lo demás será añadido. Es decir, Él siempre nos está incentivando cuál es la fórmula para vivir en esta tierra una vida feliz. Y la fórmula es tener la mirada en lo eterno. En el caso, por ejemplo, también de las pérdidas, hoy día que hemos tenido tantas pérdidas, desde la pandemia hasta ahora hemos visto tantas pérdidas, gente tan querida, tan cercana. Y nosotros tenemos que aprender a saber que esas despedidas son temporales, que nos vamos a volver a ver y que nuestra unión espiritual es eterna. Y eso digo yo, o sea, nos guste o no, a todos los que están mirando por ahí, les guste o no, van a tener Pastor Leobaldo para rato, aunque me muera. Allá lo voy a estar esperando. Así que no crean que se van a deshacer de mí tan fácilmente. Eso es lo que queremos tener, ¿cierto? Una mirada de lo eterno. Entonces, versículo 28, le dijeron ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y le dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que le ha enviado. No se trata solo de tener fe, eso también lo dije ya, ¿cierto? Sino también depende de en dónde se pone la fe. Reiterando esta enseñanza, no crea que creer en cualquier cosa sirve. No, la fe en sí misma tiene un valor humano terrenal. Pero si queremos conectar lo humano terrenal con lo eterno, la fe tiene que ser puesta en Cristo, que es el único líder que murió y resucitó. Y Él está afirmando que Él da vida y resurrección a quienes creen en Él. La quinta observación, ustedes están muertos espiritualmente, pero pueden alcanzar la vida en mí. Lo importante de las críticas de Jesús es que Jesús habla la verdad, no es políticamente correcto, no busca palabras suaves para agradar a la gente, a endulzarle el oído a las personas, pero le da solución. Ante la muerte, la resurrección. Ustedes pueden alcanzar vida en mí. Están muertos, sí, pero pueden resucitar. Es decir, tú estás podrido en pecado, sí, pero el Señor te puede limpiar. Eso es lo importante, el Señor nos da solución. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Jesús se propuso aclarar que la eternidad del hombre, perdida en el Edén, se recupera en Jesús mismo por medio de su muerte y resurrección. Por eso otro escritor bíblico le llama a Jesús el postrer Adán. Adán el que cayó y Adán, el postrer Adán, que nos vuelve al estado del eterno. Entonces Jesús se propuso aclarar eso en estas conversaciones con su gente. Versículo 58, este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres que comieron maná y murieron. El que coma este pan vivirá eternamente. Todo milagro, provisión de Dios, siempre termina con la muerte. Sin embargo, Jesús es la solución para este problema, la resurrección. Dios puede hacer el milagro, te puede dar el trabajo, te puede sanar, puede darte la persona que tú necesitas para dar el resto de tu vida. Dios puede hacer el milagro. Pero todos esos milagros se terminan también acá cuando tú mueres. El único milagro que permanece es la resurrección, que es la vida eterna. Y Jesús quiere que todos se enfoquen en creer en la vida eterna, porque así disfrutan más esta vida, esta y la que viene. Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. O sea, entre todas estas cosas, cuando el Señor le dice, ¿ustedes quieren irse? No, Señor. Tú tienes palabra de vida eterna. Pedro recibe la revelación desde la enseñanza que Jesús mismo le entregó. Es decir, Jesús se dedica a entregar la enseñanza. Hace la señal, enseña, hace el milagro, señal, enseña, tratando de ver que las personas abran su corazón para que puedan recibir esta enseñanza. Entre sus discípulos, el que apareció diciendo la verdad fue Pedro.
El que lo critican, el que exagerado, el alaraco, el que le faltó la fe porque caminó un poco nomás sobre el agua, el que lo negó, a ese Pedro el Señor le trajo, ese Pedro tenía un corazón abierto para recibir la revelación de Jesús, de que él tenía palabras de vida eterna. Por lo tanto, el Señor puede traer esa misma revelación a tu vida, a mi vida, a nuestras vidas. La pregunta para terminar este estudio es: ¿has recibido la revelación del profundo amor de Jesús que te permite ver la vida temporal con la medida de lo eterno? Es decir, tú has aprendido, has recibido esa revelación. Es decir, cuando tú piensas en lo eterno, ¿te da miedo? Cuando piensas en algo temporal, ¿te aferras a ello? ¿Te aferras a la casa donde vives, a la familia que tienes? ¿Te aferras a las cosas temporales, a la salud? ¿O tienes tu mirada, enfrentando estas cosas, tienes tu mirada en lo eterno, lo que genera mayor paz, tranquilidad y sosiego para cualquier vicisitud de este tiempo? Entonces, por eso Jesús se empeña tanto en que descubramos la verdad de lo eterno. Vamos a terminar con la reflexión que está en el libro. Nada más popular que alimentar a 5.000 personas. Es en un instante y por medio de un milagro sorprendente. Si este Jesús es capaz de multiplicar tanto el alimento, nadie pasaría hambre de ahí en adelante. Esto provoca una persecución insospechada a la persona del milagro. ¿Se acuerdan que empiezan a seguir a Jesús, toman los barcos, lo siguen? En medio de tanta trifulca, Jesús se muestra a sus discípulos en una más alta intensidad de las señales. Llega a la barca caminando sobre el mar. Ahora viene el desafío. Llega el momento del compromiso. Es el tiempo de la decisión. Jesús les enrostra a la gente el querer seguirle solo por el interés temporal del alimento físico, sin valorar que Él mismo es el verdadero pan de vida. Lo sucedido es absolutamente esperable. La gente no estaba interesada en Jesús el Mesías, mucho menos en adquirir un compromiso mayor. Ellos solo querían saciar lo temporal. Ante la arremetida verbal de Jesús, muchos se devolvieron. Me parece que la alta decepción de Jesús le llevó a un desafío arriesgado, pero necesario. La pregunta directa a los discípulos: ¿ustedes también se quieren ir? La respuesta fue más que satisfactoria, un reconocimiento invaluable. Señor, ¿a quién iremos? ¿Has pensado la razón por la que estás con Jesús? Al leer este capítulo, ¿en qué lugar te podrías ubicar? ¿En el grupo que se fue primero? ¿En los que quedaron al medio? ¿En los que no les gustó lo que Jesús les dijo? ¿O en el que le dijo a Jesús: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Bien, con esto estamos terminando. Muchas gracias a todos por sintonizar. Disculpen si hay algún tema acá con transmisión híbrida, pero lo importante es que lo pudimos conectar y que el Señor les bendiga y apliquemos la enseñanza de este día. Nos estamos viendo en una próxima con el estudio inductivo. Chao, chao.